Yes, Prabhu. Thank you, Girish. Om Jnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading from chapter 16 entitled The Divine and Demoniac Nature. Hoy estamos leyendo capítulo 16, que el título es Las cualidades divinas y demoníacas. So there is a connection between the end of chapter 15 and the beginning of chapter 16. Hay una conexión en la última parte de capítulo 15 y el inicio de capítulo 16. Chapter 15 describes the banyan tree of the material world. El capítulo 15 habla del árbol bañano del mundo material. And in this banyan tree, the modes of material nature, they nourish both the upper divine branches and the lower demoniac branches of this tree. What nourishes them? Sorry? Then the modes of material nature. Las modalidades de naturaleza material nutren las dos tipos de ramas. Las ramas que están arriba, que son cualidades divinas, las ramas que están abajo, cualidades demoníacas. And the extra roots of the banyan tree, they were also compared to the activities of living entities, which are sometimes auspicious and some inauspicious. Y hay diferentes ramas de ese árboles bañanos, que algunos son auspiciosos, algunos no son auspiciosos. So chapter 16 describes how to elevate oneself on that tree from lower inauspicious demoniac branches to the higher upper divine branches. Entonces el capítulo 16 nos explica cómo uno puede elevarse de la plataforma más baja del árbol hasta un nivel más elevado del árbol. And ultimately leading to liberation. Y últimamente llevándonos a liberación. And then chapter 16 also describes Prabhu, yeah. Should I repeat? Yes, please. Yeah, chapter 16 also explains the demoniac qualities and the mentality which drives one lower on the tree. And then ultimately to... También, capítulo 16 explica cuáles son las cualidades demoníacas que nos lleva de arriba hasta abajo, llevándonos en regiones infernales. So chapter 16 is divided into 3 sections. Capítulo 16 está dividido en 3 secciones. In the first section is from verse 1 to verse 6, where Krishna first describes the 26 divine qualities. El primero es de verso 1 a 6, donde Krishna explica las cualidades divinas, que son 26 cualidades divinas. Prabhu, you want to share any slide? No, just... Okay.
I thought that I'll have to translate it into Spanish and all of that. No, and no I problem. didn't In have English time we for can that. put, because with the picture they will understand and I can translate right at the moment, but no problem. Oh, okay. Sorry. No problem. And then from chapter 7 to 20, it describes the demoniac nature. Entonces del texto 17, de 7 a 20, texto 7 a 20, explica naturaleza demoníaca. And Krishna wants to assure Arjuna that, Arjuna, you possess the divine qualities, not demoniac qualities. Entonces Krishna asegura a Arjuna, Arjuna, tú perteneces a la cualidad divina, no a la demoníaca. And then Krishna describes the activities, the mentality, and qualities of those with demoniac tendencies. Y Krishna luego explica cuáles son las actividades, cuáles las mentalidades, cuál es el humor de esas personas de la modalidad de ignorancia que de demoníaca. And then Krishna says that these mischievous demons, they are cast into demoniac abominable species. Entonces Krishna dice que esos demonios están luego pasado en especie demoníaca. Section 3, the third section is from verse 21 to 24, which describes the choice that we have to escaping to the supreme destination. En la tercera sección tenemos podemos escoger, tenemos opción, escoger si queremos estar en qué modalidad, demoníaca, naturaleza o divina. And in this section, Krishna describes there are 3 gates that lead to the soul's degradation and entanglement. Y Krishna también está explicando que hay 3 puertas que nos lleva al alma para enredarse y para degradarse. And these 3 gates are lust, anger, and greed. Y esas 3 puertas son lujuria, ira y codicia. And Krishna says that every sane man should give this up and they should act for purification. Y Krishna también dice que cada persona sana debe estar lejos de esas 3 cualidades y debe purificar a uno mismo. And instead of acting under the control of lust, anger, and greed, one should act according to Shastra. Entonces, en vez de ser controlado por lujuria, por ira, por codicia, uno debe estar siguiendo los pasos e instrucciones de Shastras. Prabhu, if you want to share anything from Veda-based shloka, Girish Prabhu can help us put anytime you want them to read in Spanish. So Veda-based has that Spanish, Okay. English. Yeah. Thing, no? Let us know. Okay, we'll start that. Okay. Thank you. So let's go to section 1. These were the 3 sections in which chapter 16 was. Now let's look at section 1. Entonces hemos entendido en qué 3 partes está dividido ese capítulo. Ahora vamos para sección 1. Where from verse 1 to 3, Krishna describes the 26 divine qualities. Entonces, verso 1 a 3. Entonces, Krishna empieza a explicar las cualidades divinas. Yes. So, can someone read this whole text 1 to 3? Ya, Nicolás Prabhu, ¿usted puede leer ese texto 1 a 3, por favor, que está en la pantalla? Gracias. Sí, Prabhu. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina.
Muchas gracias. So Krishna here is explaining these 26 qualities of divine people. Entonces Where, Krishna está explicando aquí 26 cualidades de personas divinas. yeah, so we have read all of this, and these are the 26 qualities. Then Krishna says that which are the qualities that belong to demoniac nature. Can someone read text 4? Después de explicar eso, Krishna dice, ahora escuche las cualidades de naturaleza demoníaca. Madre Noemi, ¿usted puede leer el texto 4, por favor? Sí, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. Oh Gracias. hijo de Tirtha. Gracias. So here in text 1 to 3, in divine qualities, we can see examples of so many devotees who exemplify each of these qualities. Escuchando las cualidades de versos 1 a 3, la cualidad divina, nosotros podemos acordar de muchos devotos que han mostrado ese tipo de cualidades. We can see fearlessness, which was there in Prahlad Maharaj. He was being thrown from the top of the hills, and elephants, trampled by elephants and put in pit of snakes, but he was fearless. Girish Prabhu, can I see the verse from 1 to 3, please, on the screen? Entonces, podemos empezar con valentía. La valentía mostró Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj estaba pasando por mucha tortura por su padre demoníaco y él mostró valentía tomando refugio del Señor. And then it talks about freedom from anger, how Haridas Thakur, even though he was put into so much false allegations, he was never angry. He was just focused on pleasing the Lord by chanting the holy names. Entonces, podemos ver que hay más cualidades como simplicidad, no violencia. También hay otro libre de ira. Haridas Thakur es un gran devoto del Señor y lo fue torturado en el mismo mercado, fue torturado con mucha violencia, mucho herido. Estaba muy herido, pero nunca tuvo esa ira contra las personas contra quien hizo esa maldad a él. Then there's compassion for all living entities. The best example we know of is Srila Prabhupada. Entonces luego es compasión para todas las entidades vivientes. La mejor ejemplo tenemos de Srila Prabhupada. Prabhupada was, one time he was driving in a car and in Chennai, and as he was driving in the car, he was seeing outside and there were tears in his eyes. Srila Prabhupada estaba en el carro en India, sur de la India, y estaba yendo en el carro y estaba viendo afuera y tenía lágrimas en sus ojos. So the devotees asked, Prabhupada, you're crying? And Srila Prabhupada said, well, I see these people, they are suffering because of lack of God, Krishna consciousness. And if just they knew what is hidden in their heart, they would not be so miserable. Entonces, Srila Prabhupada le preguntaron, Prabhupada, ¿usted está llorando? Los discípulos preguntaron, dijo que sí. Dice que estoy muy triste viendo la entidad viviente sufriendo de tal manera. Ojalá ellos supieran que en su corazón, adentro de ellos la realización que ellos pueden conectarse con el Señor Supremo y cómo pueden mejorar su vida.
So Srila Prabhupada was so compassionate. One time there was a devotee, he was dancing in front of Prabhupada during the Guru Puja. Entonces Prabhupada es muy compasivo. Una vez había un devoto que estaba bailando en frente de Prabhupada durante la ceremonia de adoración de Guru. And after the Guru Puja, Srila Prabhupada called him and said, you know, I see that there is a boil on your foot. Y después de esta adoración de él llamó a ese devoto y dijo que veo que tú tienes como un absceso en tu pie. And so the devotee said, no, Prabhupada, it's okay, it's okay. He said, no, you should take care of that boil because that will otherwise hinder you in your devotional service. Entonces Srila Prabhupada dijo, el devoto dijo, no, está bien, no es nada así grande. Entonces él dijo que no, tú tienes que cuidarse de esto. Tenía hervir en el pie, entonces Srila Prabhupada dijo, no, tú tienes que cuidar de esto, porque si no, en futuro te va a complicar más y tú ni vas a poder hacer tu servicio. So here, everyone was glorifying Srila Prabhupada during Guru Puja, and he was concerned about simple devotees. Entonces aquí, por un lado, todo el mundo estaba adorando a él, pero él estaba mirando el cuidado de los devotos. If sometimes when we are in a situation where some devotees are glorifying, we are just relishing all the glorification and very happy in our ego. Cuando alguien está glorificando a nosotros estamos muy felices en nuestro ego y estamos absortos en eso. Then Prabhupada even gave him some remedy. Srila Prabhupada in his previous life was a chemist. So he said, go and buy this thing and apply it and you'll be good. You'll be fine. Incluso Srila Prabhupada le dio un remedio porque Prabhupada era un como farmacéutico anteriormente, entonces Prabhupada le dio la remedia a él. And then next day, when the devotee came again, Srila Prabhupada asked him, did you apply that ointment I told you? Día siguiente, cuando Srila Prabhupada vio al devoto, le preguntó a él, ¿que pusiste el ungüento que le dije a usted? So Srila Prabhupada was so compassionate, not just to the body, but also to the soul of the devotees, of everyone. Entonces, Srila Prabhupada estaba tan compasivo, no solo hacia el alma, pero también hacia el cuerpo de todos. Then there is a quality of steady determination that Krishna says, which we can see in the determination of Prahlad Maharaj, of Dhruva Maharaj. También aquí dice la firme determinación. Entonces vemos eso en el ejemplo del gran devoto Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was sent away from the lap of his father, and so he wanted to go to the forest to find God so he can give him the greatest kingdom, bigger than his father. Dhruva Maharaj, él pasó por una situación donde cuando él estaba en el regazo de su padre, la madrastra sacó a él de allá y lo insultó. Y él tuvo que ir al bosque para realizar el Señor Supremo. So, but as he was going towards Madhuvan, he actually encountered Narad Muni. En el camino hacia el bosque de Madhuvan, él actualmente encontró con el gran sabio Narada Muni. And Narad Muni told 5-year-old Dhruva Maharaj, why are you so adamant to get all this kingdom? You're just a 5-year-old child. Go play with your classmates. Entonces Narada Muni le dijo, apenas tienes 5 años, ¿y por qué está tan determinado ir al bosque y realizar al Señor? Vete, juega con sus amigos. And so, Dhruva Maharaj, he was, no, I want to, my mother says that if I pray to God, he can give me anything. So I want to pray to God and get a kingdom greater than my father.
Entonces Dhruva Maharaj dijo que mi mamá me dijo que si uno ora al Señor, el Señor responde y le da lo que uno quiere. Yo quiero un reino más grande que mi padre. Por eso quiero ir en esa realización del Señor. And I'm asking you if you can tell me where I can find God. Y te pregunto, por favor, si me puedes guiar, ¿dónde puedo encontrar con el Señor? If you can tell me how to find God, that's good. Otherwise, goodbye. Dijo que si me puede guiar a encontrar al Señor, está bien. Si no, igual me voy a ir. So Narad Muni understood this is not an ordinary boy. He has such steady determination to perform devotional service. Entonces Narad Muni entendió que él no es un niño ordinario, él tiene una determinación bien firme para desarrollar el servicio devocional. And so then he gave him the mantra of Om Namo Bhagavate Vasudevaya and asked him to perform the austerity in Madhuvan, which is very near Vrindavan in Mathura. Entonces Narad Muni entendió y luego le dio el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya y le guió para ir a Madhuvan, que es cerca de Vrindavan en Mathura, para cantar y hacer la meditación. Then there is this quality that is given here of forgiveness. And this, go ahead. Luego tenemos la cualidad del perdón. And this forgiveness in a devotee comes originally from Krishna. Esta cualidad de perdón en un devoto originalmente viene de Krishna. So Krishna, because Krishna has this quality of forgiveness, the devotee has, being a part and parcel of Krishna, also gets this quality of forgiveness. Como Krishna tiene esa cualidad de perdón, siendo un parte integral de Krishna, también el devoto tiene esa cualidad de perdón. Imagine if Krishna did not have this quality of forgiveness, would we even dare to approach Krishna for devotional service? Imagínense si Krishna no hubiera tenido la cualidad de perdón. ¿Cómo nosotros hubiéramos podido acercar a Krishna para el servicio devocional? Krishna is the supreme personality of Godhead. He can do anything. If he gets upset, he can say anything, do anything to us, and it'll be our doom. Krishna es el Señor Supremo y Él podía hacer lo que Él quiera con nosotros. Si Él está bravo, enojado, lo que sea, molesto con nosotros, Él podría hacer lo que sea y si Él hace algo, se acabó todo. But because Krishna has this quality of forgiveness, we understand that even if we make some offense in devotional service, Krishna will help us to purify us and forgive us. Entonces, pero entendemos que Krishna tiene esa cualidad grande de perdón. Y aunque somos ofensivos o tenemos nuestros errores o faltamos, Krishna igual es muy compasivo y nos perdona. So sometimes our intention may be correct, but our action may be offensive. Sometimes our action may be devotional, but intention may be offensive. And sometimes our action and intention both are offensive. Entonces, hay circunstancias donde nuestra acción es ofensiva, pero la intención es buena. A veces la intención es ofensiva, acción es buena. A veces los dos son ofensivos. So if our action is devotional, but our intention is offensive, Krishna accepts our action and forgives our intention. Cuando nuestra acción es buena, pero la intención es ofensiva, Krishna ve eso y Krishna acepta solamente la acción. Just like in the life of Putana. Putana, her action was devotional, that she was trying to give her milk to Krishna, but her intention was offensive because her intention was to kill Krishna. Por ejemplo, en el ejemplo del pasatiempo de la demonia Putna,
su acción era muy buena para dar leche a Krishna, pero su intención era muy malo para matar a Krishna. So Krishna accepted her action as devotional service and gave her the position of nurse in the spiritual world and forgave her intention. Entonces Krishna vio la acción y aceptó la acción como un servicio y le dio un lugar en el mundo espiritual como su madre para que ella podría servir a Krishna en vez de ver la intención. Sometimes our intention is devotional, but action is offensive, like in the case of Jai Vijay. Entonces, así como el ejemplo de las dos guardias del mundo espiritual, Jai Vijay, tenía la intención buena, pero no la acción. Their intention was to stop the four Kumaras to enter into the spiritual world because that's their duty. La intención era que parara a 4 Kumaras a entrar al mundo espiritual, porque eso era el deber de ellos. But their action was that they stopped them, and that was offensive action. Pero la acción era ofensiva porque lo pararon. So Krishna, when Krishna came to know that the four Kumaras are giving the curse to Jai Vijay, Krishna came running to the gates of the spiritual world. Entonces, apenas Krishna escuchó que los 4 Kumaras están dando maldición a mis porteros, Jai Vijay, él salió corriendo para parar. And typically when Krishna wants to go somewhere, he just runs, and as he's running, Garuda comes flying and Krishna jumps on Garuda, and Garuda takes Krishna wherever he wants to take. Y normalmente cuando Krishna quiere salir a algún lugar, Krishna empieza a correr y viene el ave divino Garuda, Krishna lo salta encima de Garuda y sale volando. But this time, Krishna was running, Garuda came, and Krishna continued running, and Garuda was running behind Krishna. Pero esta vez Krishna estaba corriendo, Garuda vino y Krishna siguió corriendo y Garuda estaba corriendo atrás de Krishna. Because Krishna was so eager to reach the gates of the spiritual world, he was running faster than Garuda to save Jai and Vijay. Porque Krishna estaba muy ansioso a llegar a la puerta del mundo espiritual para salvar a Jai Vijay. And then when they reached, Krishna put his hand on the shoulder of Garuda and started pacifying the four Kumaras. Y cuando llegaron allá, Krishna puso su mano en Garuda, una mano, y empezó a pacificar a los 4 Kumaras. Because Garuda was confused. My Lord, did I perform any offense that you are not accepting my service? And to explain to Garuda, it's not your fault, I just want to come here. He was holding his hand on the shoulder of Garuda to pacify Garuda as well as the four Kumaras. Entonces Garuda estaba sintiendo mal porque esta vez no pude dar servicio a Krishna. ¿Será que falten algo? ¿Será que no quiere mi servicio más? Entonces Krishna entendió que Garuda se siente así. Por eso Krishna puso una mano en los hombros de Garuda para pacificar a él y también hablar con los 4 Kumaras. So by one act, Krishna satisfies all his devotees, including Jai Vijay, and saved them from getting cursed more than what they were already cursed for. Entonces Krishna con una actividad resuelve muchas cosas, muchas situaciones, incluyendo salvando Jai Vijay para disminuir el maldición de ellos. And when they were cursed by the four Kumaras to come to the material world, Krishna said, I will come with you to the material world. Entonces cuando maldijeron a Jai Vijay para ir al mundo material, Krishna dijo que yo también te voy a acompañar al mundo material. And he came as, when they came as Hiranyaksha, Hiranyakashipu,
when they came as Shishupal, Dantavakra, and they came as Ravana and Kumbhakarna, Krishna came as Nrsingadev and Varahadev, Lord Ramachandra, and Krishna himself. Entonces, ese tiempo, cuando ellos nacieron en encarnaciones de Hiranyakashipu Hiranyaksha, el Señor vino como Nrsimha, vino como Varaha, vino como Señor Ramachandra, cuando nacen como Kumbhakarna y Ramana, vino como Krishna, cuando nacen como Dantavakra y Shishupal. So when our action is offensive, Krishna accepts the intention, and when our intention is offensive, Krishna accepts the action. What if both our intention and action is offensive? Entonces, cuando nuestra intención es mala, Krishna acepta la acción. Cuando la acción está mala, Krishna acepta la intención. ¿Qué sucede en el caso donde la intención y acción las dos son ofensivas? And this happened in the case of Indra. Y ese sucedió en el caso de Indra, el rey del cielo. Indra's action was offensive, that he called the Samatarka clouds on Govardhan, and his intention was also offensive too, because Indra wanted to teach lesson to the Brajvasis. Entonces, cuando Krishna levantó la colina de Govardhan, ese tiempo Indra fue muy herido por su orgullo y él hizo las dos cosas malas. Intención ofensiva, quería acabar con todo Vrindavan, con Krishna, sus amigos. Y la acción ofensiva, él mandó el nube Samvartaka para inundir como que toda la planeta, más que todo Vrindavan, para acabar con Vrindavan totalmente, destruir. So in this case also Krishna forgave Indra, but Indra had to come and beg forgiveness. En ese caso también, Krishna perdonó a Indra. En ese caso, por supuesto, Indra tuvo que venir y pedir el perdón a él mismo. So when our action is offensive, Krishna forgives that action. Intention is offensive, Krishna forgives the intention. Both are offensive, then we have to come and beg forgiveness. Then Krishna forgives it. Us. Entonces, cuando la acción está ofensiva, Krishna perdone. Cuando la intención está ofensiva, Krishna perdone. Cuando las dos están ofensivas, uno va y pide perdón, igual Krishna lo perdona. Only in one situation in Bhagavatam, Krishna did not forgive himself. Solamente hay una situación en Srimad Bhagavatam donde Krishna no perdonó. That was in the case of Durvasa Muni, and Maharaj, Durvasa Muni and who Ambarish. was Ambarish Maharaj. Yes. Únicamente en el caso de Durvasa Muni Ambarish Maharaj, Krishna no perdonó. When Durvasa Muni was running from the Sudarshan Chakra, which came after him when Durvasa Muni offended Maharaj Ambarish, Krishna told him that, look, you have offended Ambarish Maharaj. I don't have the power to forgive you. You must beg forgiveness from Ambarish Maharaj. Cuando Durvasa Muni hizo ofensa contra Ambarish Maharaj, Krishna mandó su Sudarshan Chakra. Entonces, ese chakra tiene capacidad de acabar con lo que sea, contra cualquier cosa, ¿no? Contra personas, el mundo. Entonces, Durvasa Muni estaba corriendo por todo lado, tratando de evitar ser matado por su Sudarshan Chakra. Al final llegó el Señor Supremo. Y Krishna le dijo, yo no puedo ayudarte, tú ofendiste a mi devoto, si él te perdona está bien, yo no te puedo perdonar. So here Krishna did not forgive him, but he at least showed him the path how he can achieve forgiveness. Entonces, Krishna no perdonó a él, pero él mostró el camino cómo uno puede recibir perdón. So we can see Krishna is always leaning towards forgiving his devotees and forgiving all living entities. Entonces vemos que Krishna siempre está dispuesto, inclinado a perdonar sus devotos, perdonar todas las entidades vivientes.
So we should always have this faith that Krishna always wants the best for his devotees. Y tenemos que tener esa fe que Krishna siempre quiere lo mejor para sus devotos. Even if sometimes we are in a situation where we feel, Krishna, why did you put me in this situation? Did I commit any offense? Are you against me? Even in those situations, we should have full faith that Krishna is with us, for our benefit. También hay situaciones en la vida donde uno dice, Krishna, ¿por qué me pusiste en esa situación? Krishna, ¿por qué no me saca de esa situación? Krishna, ¿no me quiere más o qué? ¿Por qué estoy sufriendo de tal manera? Ahí también uno debe tener el fe firme que Krishna quiere lo mejor para uno y con eso uno va a mejorar, uno va a salir de esa situación y va a mejorar. Because he has demonstrated he is always merciful to his devotees and he always forgives everyone. Porque él ha demostrado que él siempre tiene misericordia hacia todos, especialmente sus devotos, y él siempre perdona a todos. And so then other quality that is given here is divine quality is freedom from envy and freedom from the passion for honor. Entonces, hay después dos cualidades más divinas, que es estar libre de envidia y del ansia de honor. So here is the definition of humility. Aquí está la definición de humildad. Humility means, Prabhupada explains also, that freedom from the anxiousness to be honored by others. Entonces, este quiere decir estar libre de tener esa ansia de ser honrado por otros. Sometimes we respect others so that, oh, now they will respect me. Entonces, a veces uno respeta a otros pensando que ahora me van a respetar a mí. No, we must respect without any expectation for honor. Pero eso no es la verdad. Lo que debemos hacer es respetar a otros sin recibir ningún honor. That is humility. That is something that we must try to cultivate. Esa es la humildad, eso es algo que debemos cultivar. Then, after this, Krishna mentions 6 demoniac qualities. Después de eso, Krishna menciona 6 cualidades demoníacas. He said, can someone read text 4 again, please? Ya, Madre Noemi, ¿puede leer nuevamente el texto 4, por favor? Sí. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. So these are the 6 demoniac qualities. And the purpose of bhakti is not to get away from these qualities, but to transform these qualities, demoniac qualities, into divine qualities. Entonces, esas son las 6 cualidades demoníacas. La idea de Bhakti no es eliminarla, sino transformarla de demoníaca a devocional. When we chant the Hare Krishna Maha Mantra with humility and without offenses, our arrogance in our heart gets transformed into humility. Cuando uno canta el Hare Krishna Maha Mantra con dando pura atención y en esa humildad, entonces uno desarrolla la humildad cantando Hare Krishna. Our anger in our heart gets transformed into tolerance, the quality of tolerance. Nuestra ira que tenemos en nuestro corazón se transforma en tolerancia, esa cualidad divina. Our quality of ignorance gets transformed into self-realization. La cualidad de ignorancia se transforma en autorrealización. The quality of harshness gets transformed into modesty. Esa cualidad del engreimiento
eso vuelve a ser modestia. Our quality of conceit gets transformed into the quality of simplicity. También la aspereza transforma en simplicidad. So just by performing bhakti, because in our minds there is both divine and demoniac qualities together. ¿Cómo es posible eso? Porque en nuestra mente hay esas dos cualidades, demoníaca y divina. And Krishna is telling Arjuna, don't worry, O son of Pandu, but you are born with the divine qualities. Y Krishna dice a Arjuna, no te preocupes, oh Pandu, tú estás nacido con cualidades divinas. So in Arjuna's heart, there were only divine qualities. En But el in our corazón, heart in Kali Yuga, there is both divine and demoniac in the same person. en la cualidad de Arjuna había solamente cualidades divinas en el mismo Arjuna, pues, en el corazón de él, en la mente de él. Pero nosotros hemos nacido con las dos cualidades, divinas y demoníacas. There are 4 yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga. Hay 4 épocas distintas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga y Kali Yuga. In Satya Yuga, the divine and demoniac people live in different planets. En Satya Yuga, el demonio y divino, esas entidades vivieron en diferentes planetas. Like Hiranyaksha and Varahadev. Por ejemplo, Hiranyaksha y Varahadev. In Treta Yuga, they live in the same planet but different countries, like Ram and Ravana. En Treta Yuga vivieron en el mismo planeta, pero diferentes países, como Rama y Ravana. In Dwapar Yuga, they live in the same country, the same family. En Like el Dwapar Krishna, Yuga, no, sorry, bro, continue. like Krishna and Kamsa. En el Dwapar Yuga, no solo viven en la misma planeta, no solo viven en el mismo país, pero mismo lugar, como Krishna y Kamsa. And in Kali Yuga, so we can see the trend is divine and demoniac are come closer and closer. And in Kali Yuga, the divine and demoniac live in the same person. Entonces en Kali Yuga es distinto. ¿Por qué? Perdón. Porque vemos que poco a poco esas cualidades divinas y demoníaca van llegando más cerca, más cerca, más cerca, hasta que lleguen en la misma persona dentro las dos cualidades. So the purpose of bhakti and chanting the holy names of Hare Krishna Mahamantra is to transform the demoniac qualities in ourselves to divine qualities. Entonces, ¿cuál es el propósito de Bhakti? El propósito de Bhakti es transformar nuestras cualidades demoníacas en cualidades divinas. In the Native American culture, there is this story of 2 dogs within each person. Hay como un anécdota, una historia en la cultura de nativa americana sobre 2 entidades viviendo en nuestro corazón. So they say that there is a good dog and bad dog within each person. Ellos dicen que hay un buen perro y malo perro. Perro malo, perro bueno adentro de nosotros. The good dog represents all these good qualities of simplicity, tolerance, humility, respect, fearlessness, spiritual knowledge. El buen perro, él muestra esas cualidades de estar humilde, de tolerancia, de simplicidad, de adquirir conocimiento espiritual. Ese es el perro bueno. And the bad dog consists of lust, anger, pride, greed, and illusion.
Y el perro malo, él consiste de cualidades de orgullo, arrogancia, la ira, la ignorancia, así. And the dog that we feed the most will bark the loudest. Y el perro que le damos a comer más va a ladrar lo más fuerte. From time immemorial, in different lifetimes, we have fed the bad dog. And so the bad dog is very fat, and the good dog is very thin and weak. De tiempo inmemorial, nosotros hemos dado comida máxima al perro malo. Por eso el perro malo es muy fuerte y gordo, pero el perro bueno es flaco y débil. And so therefore, the bad dog in us barks much more loudly. Wow, 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 wow. Por Sorry, eso, my real propensity came out. that was a good one. Entonces, por eso, si damos tanta comida al perro malo, entonces el perro malo ladra así como Prabhu hizo la acción ahora, imitación, fue buena. I also did that so someone who's sleeping may wake up. También dice que él hizo eso para que si alguien está durmiendo, que se despierte. So this bad dog, it barks so loud out of, and makes us follow anger, harshness, deceit, ignorance, all of these things. Entonces, ese perro ladra tan fuerte que nos lleva a seguir a él en orgullo, arrogancia, engreimiento, ira, aspereza, ignorancia. And the good dog is good dog of humility, tolerance, respect is just very, very weak. El buen perro de humildad, de tolerancia, de respeto es muy débil. So when we take to the path of bhakti, we are now starting to feed the good dog within us. Entonces, desde que hemos empezado, tomamos ese sendero de bhakti, hemos empezado a dar comida al buen perro. Feeding the good dog, meaning as we listen to these good qualities, act upon these good qualities, the good dog starts getting fed. Dar comida al perro bueno, ¿qué quiere decir? Cuando uno empieza a caminar en esas cualidades divinas, buenas, uno empieza a nutrir ese perro bueno en buenas cualidades nuestras. And every time we act upon the demoniac quality, the bad dog gets fed. Y cada vez que actuamos en cualidad mala, el perro malo se engorda. And the bad dog does not like the good dog to be fed. Y el perro malo no le gusta que le den comida a buen perro. So therefore, we must always remember, if we are acting upon the negative qualities, we are making those negative qualities stronger. But if we ignore the negative qualities and tell the mind, no, I am going to follow the dictates of the good dog, then the good dog will become much louder, and it will become easier for us to follow good qualities. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de cualidades negativas, debemos inmediatamente decir que no quiero darle comida, o sea, no quiero prestarle atención, porque entre más cosas negativas hacemos, más fuerte vuelve esa cualidad negativa. Más bien, uno debe hacer cosas positivas ese tiempo para darle nutrición, el perro bueno, cualidades buenas. Y así la negatividad va a ir bajando, disminuyendo. And that determination in human form of life, every human being has that determination. And it will be by chanting the holy names, we get that spiritual strength to say no to the bad dog and yes to the good dog.
Entonces, cada humano tiene su determinación. Entonces, a través de cantar el Hare Krishna Mahamantra, uno tiene la fuerza espiritual para decir no a cosas negativas. Have you ever experienced that someone has become addicted to some bad quality? That addiction is because of too much feeding the bad dog and the bad dog barking very loud. O sea, ¿ha visto alguna persona que está muy adicto a una cualidad mala? Eso es porque ha dado comida al perro malo y el perro malo está ladrando muy fuerte. So, Prabhu, I have some more things to say, but we are at 1 hour. Okay. What should we continue? Do you think this is enough time? Let's see if there are any questions. Okay. ¿Hay algunas preguntas en ese momento? ¿Alguien quiere una aclaración, una pregunta, un comentario? Sí, buenos días, Prabhu. Un Buenos comentario. días, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Sí, entonces será más difícil con un alma que ha venido al mundo material con cualidades demoníacas poder transformarlas, que un alma que ha venido con las cualidades divinas bien desarrolladas que para este alma no existe, entonces las cualidades demoníacas y vienen al mundo material a ayudar a otras almas a poder lograr lo que él pudo lograr transformando esas cualidades demoníacas en cualidades divinas. Y así en este mundo vemos muchas almas que están dándole comida al perro malo porque llegan a este mundo con esas cualidades demoníacas bien arraigadas. Entonces, cantando el mantra Hare Krishna, haciendo servicio devocional, meditación, se puede lograr ir cambiando esas modalidades, pero va a ser bastante difícil para esas almas. ¿Es una pregunta o comentario? Las dos cosas. No sé si el Prabhu desea ampliar o... Ok, yo voy a tratar de explicar, pero le voy a pedir que vuelva a repetir la pregunta al final. Prabhu, she's saying that so it's more difficult for the people who are born with demoniac qualities to try to develop the divine qualities to follow this path and everything. Whereas for the people who are born with divine qualities, for them it's much easier, much better, and then they don't have to deal with demonic qualities. On the contrary, they will come and they will help others to develop the divine qualities as well. Entonces la pregunta específica es que para lo que han nacido con cualidades divinas es más fácil para ellos. Sí, es más, se comportan y uno lo puede ver en sus actuaciones que son seres divinos. En cambio, So otros... we can see that people who are born with the divine nature are very, how you say, they're full with the divine qualities, and then they are ready to help others, extending themselves and elevate others. ¿Sí? ¿Qué decía usted? Sí, en cambio los que vienen con cualidades demoníacas es mucho más duro transformar esas cualidades en cualidades divinas. And then those who are born with the demoniac qualities, for them it's more difficult to change the qualities from demoniac to divine. Yes, that's correct. But even the people with divine qualities, they also have demoniac qualities in ourselves. So we have to be every time very vigilant and careful that we cannot just be complacent. Oh, I have divine qualities, I don't need to worry about anything. No, we also have demoniac qualities within us. Maybe less quantity, maybe less strong, but still, anytime we can succumb to it.
So we should be humble and always be vigilant to say no to those qualities and keep feeding the good dog. Entonces, Prabhu explica que aunque uno tiene cualidades divinas, igual se puede, como tenemos las divinas, pero igual aunque un poco dormante es la demoníaca, pero puede subir, puede levantar, puede despertar. Por eso uno tiene que estar siempre muy vigilante, muy pendiente siempre de no hacer cosas negativas, de no ir por otro lado, sino va a empezar a dar comida al perro malo. Entonces, aunque en la cantidad o en la fuerza, a veces la cualidad demoníaca es menos, pero igual, si uno empieza a alimentar, se puede engrandar. Entonces, igual, aunque uno está lleno de cualidad divina, uno tiene que estar siempre muy atento, muy pendiente siempre. Even great devotees, if you hear the Vaishnava songs by great acharyas, they also say that, oh, I'm so fallen. I'm so fallen. I have the right to your mercy first. But these are great souls who are completely pure in heart. Why are they saying they're so fallen? Entonces hay ejemplos de muy grandes devotos del Señor, quien siempre en su poesía, en sus oraciones escriben que yo soy el más caído del mundo y yo merezco la misericordia primero porque soy más caído, no tengo ninguna forma de liberación sin su refugio, así que deme la misericordia, por favor, deme la misericordia. Entonces Prabhu dice, ellos son devotos puros, no hay ninguna gota de cosa negativa en ellos. ¿Y por qué siempre están ansiosos para esa misericordia? ¿Por qué se sienten así humildemente? Y verdaderamente se sienten así que son muy caídos. That is because their heart is completely pure, and even like when there is a lot of trash, a little speck of dust goes in that trash, we cannot see. But if there is something very white and clean, and that same speck of dust comes there, immediately it's seen. Ellos son muy elevados y purificados, pero se sienten así. Por ejemplo, si hay mucha basura y entra algo sucio, no se nota. Pero hay una tela blanca, nueva, purificada, así bien limpia, y viene un sucio pequeño ahí, se ve inmediatamente. So the heart of these great acharyas is like the clean cloth, white cloth, and that even the thought that we are in this material world, some bad thought may come into our mind. That itself for them looks like, oh my God, I'm so fallen, I'm so fallen. Entonces, aunque el corazón de ellos es muy blanco como la tela blanca, entonces viene un sucio pequeño también en esa tela. Ellos dicen que no, Señor, por favor, me da su refugio, me da su misericordia para que ningún sucio debe caer, ninguna gota, ninguna partícula debe caer. Así tan atentos están siempre. So those who are born with divine qualities do not consider that they are born with divine qualities. Los que están nacidos con cualidades divinas no consideran que han nacido con cualidades divinas de verdad. Thank you for your comment. Gracias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Perdón, muchas gracias por su pregunta, comentario. Mahanandini Madre tiene algo para decir. Madre Mahanandini. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, yo quería, es un comentario y una pregunta también. Si estas cualidades divinas se refieren ya cuando alguien es devoto o sigamos, por ejemplo, una persona normal es así buena, bondadosa, a eso también se le pueden llamar cualidades divinas. Porque, bueno, algunas veces pasa que los devotos a veces, bueno, sobre todo cuando no han tenido mucha asociación,
a veces glorifican a las personas materialistas por sus buenas cualidades e incluso diciendo que ellos son mejores que los devotos, ¿no? Pero pues yo en algunas clases también he escuchado que eso no tiene valor, porque si alguien no es devoto, esas cualidades realmente no son nada, más que si alguien es devoto y tiene alguna pequeña cualidad, eso sí tiene valor. So sometimes it seems that there are people who have good qualities, even though they are not devotees. And sometimes they are glorified by devotees also, saying that, oh, these people are sometimes better than devotees because they have so many different divine qualities. But then on the other hand, we hear that if you are a devotee and you have even little bit divine quality, is better than being a non-devotee with a lot of divine qualities. So what is the question? This is a question. Is it like that? That because, I mean, what is it? Be a devotee and have less divine qualities, or be a non-devotee and have more divine qualities? Yeah, very nice question. Muy buena pregunta. Well, it was a commentary, but also the question is if these people who are not devotees, those are also considered divine qualities, or just when someone is devoted? Yeah. So that's a very nice Somebody has question. these qualities, but is not a devotee, that's considered like divine quality, or they're just considered like normal qualities? Well, let's look at it from this point of view. Someone is playing soccer or football. Okay, a whole team is playing soccer and football. Digamos que un equipo está jugando fútbol And it's raining. y empezó a llover. Everyone is full of all mud that is coming up from the rain. Todo el mundo está lleno del barro que viene del mismo campo y la lluvia. So some of them go inside and take a shower. Entonces, algunos entran a la ducha y toman la ducha. When the shower starts, the person in the shower is as muddy as the person outside the shower. Entonces, cuando empieza a tomar la ducha, esa persona inicialmente está lleno de lodo, así mismo como la persona que no han tomado ducha todavía. But if that person continues to stay in the shower, he will get clean of all that mud. Pero si la persona mantiene abajo de la ducha, gradualmente va a empezar a limpiar todo el lodo. So a devotee is like the muddy person inside the shower of the holy names. Entonces el devoto es como la persona lleno de lodo adentro de la ducha de santo nombre. And the person who is not a devotee is like a person outside the shower. He may have little mud, mostly he's clean, but the devotee will get fully clean in a short time. Entonces puede ser que la persona que está afuera no tiene mucho lodo. La mayoría está limpio, tiene un poquito de lodo, pero el devoto que está dentro de la ducha, él sí va a estar totalmente limpio. So that's why it is said that a devotee, one who is performing devotional service, performing sadhana to purify oneself, is better, and having more demoniac qualities is better than the person who has divine qualities but is not performing devotional service, because this person who is demoniac but performs devotional service will get purified of all those demoniac qualities, and his demoniac qualities will be transformed into all divine qualities. Por eso se dice que la persona, el devoto, quien está tomando ese santo nombre, tomando esa ducha de santo nombre, está limpiando, es mejor porque gradualmente él va a transformar todas sus cualidades demoníacas en cualidades divinas. Just like Valmiki was actually a very, very cruel hunter in his Entonces, previous como life. Valmiki en su vida previa era un cazador muy cruel. And he used to kill animals, and Narad Muni had compassion on him and said, please take the name of Ram.
Y Narad Muni tuvo compasivo con él y le dijo que por favor cante nombre del Señor Ram, santo nombre de Ram. And Valmiki was so sinful that he could not take the name of Ram. Y Valmiki era tan pecaminoso que no podía ni cantar Ram. So Narad Muni said, okay, you cannot say Rama. Can you say Mara? Entonces Narad Muni dijo que no puedes decir Rama, puedes decir Mara. Mara in Sanskrit means to die. Mara en sánscrito quiere decir muérete, te mato, así. So he said, Valmiki said, yes, I can say Mara, 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 Mara. Entonces Valmiki dijo que sí, puede decir Mara, 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 así. So when you say Mara, Mara, he said, so Narad Muni said, just keep saying Mara, Mara. And it became Rama, 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 Rama. Entonces Narad Muni dijo que simplemente siga diciendo Mara, 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 y naturalmente eso se cambió por Rama, 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 Rama. And because unknowingly he was taking the name of Lord Ram, he became purified and became a great saint, Valmiki. Entonces, ¿por qué él empezó con el fe, tomar el santo nombre? Entonces, gradualmente, aunque estaba lleno de cualidades demoníacas, gradualmente él totalmente se purificó y tuvo todas las cualidades divinas. Does that answer your question? ¿Le responde eso su pregunta? Madre Mahanandini? Hare Krishna, gracias, sí. Thank you, Prabhu. Prabhu, also, I wanted to ask that, of course, devotees are in different levels of Krishna consciousness. So it could be that in their life, they're not able to fully finish transforming all the demoniac qualities into divine. And there might be non-devotees who might have transferred much more demonic qualities to divine without being a devotee, right? So how do we see that? Mi pregunta también es que a veces en vida de devoto no es necesariamente que todos los devotos del mundo han transformado su cualidad de demoníaca en divina. Puede ser que cambiaron varios, pero no todas. Y hay personas que no son devotos y han cambiado mucha más cualidades demoníacas en divina, ¿verdad? Que un devoto practicante también. Entonces, ¿cómo uno ve ese contraste? Well, these divine and demoniac qualities are so subtle that sometimes we may think it is divine, but the intention may be demoniac. The act may be divine, but the intention may be demoniac. But at the same time, the only way to transform the demoniac qualities into divine qualities is by performing devotional service, and especially by chanting the holy names in Kali Yuga. Otherwise, there is no other way to transform demoniac into divine. Those who are born with divine qualities and not performing devotional service, they will have that same quality of divine, and their divine qualities are slowly getting transformed into demoniac qualities by the force of the association of the material world. Even though they are born with divine qualities but not performing devotional service, by default, all divine qualities are getting transformed into demoniac. Only if we perform bhakti, then we can reverse the trend of transforming demoniac qualities into divine qualities. Otherwise, there is no way. Slowly, those divine qualities, because of the association of demoniac, of the three modes of material nature, is actually getting transformed divine into demoniac. Entonces, Prabhu está explicando que con la fuerza espiritual de cantar el Hare Krishna Mahamantra, una persona está transformando las cualidades demoníacas en cualidades divinas gradualmente, poco a poco. Y los otros que no han tomado ese refugio del santo nombre, aunque tienen cualidad divina, por la influencia del mundo material, por la influencia de la asociación y el impacto de las modalidades del mundo material, esas cualidades divinas puede ir cambiando en cualidades demoníacas. Por eso uno tiene que estar muy firme y fuerte en cantar Hare Krishna Mahamantra para que
uno siempre está desarrollando y transformando cualidad demoníaca en divina, es la única manera de hacerlo. Thank you, Prabhu. ¿Alguien más tiene comentario o pregunta? So, Prabhu, can we continue next week, Saturday, same time? Sure. We can do Prabhu, 1 Yeah. minute. Yeah. Yes. Thank you so much, Prabhu, for what you said. Perfect. Prabhu. Because in this order, I was asking this question. Someone who is not a devotee has good quality. Is that demoniac quality or divine quality? So as you said, according to what you said, those qualities of those people, even good, are demoniac. No, I said that those good qualities are slowly getting transformed into demoniac qualities if they don't perform bhakti. Okay. Like, for example, Hitler, before he committed all these atrocities on Jews, he was considered a great leader. He was a great moralist. And everyone was thinking Hitler is such a great person. But then we see what he did. He became the greatest demon in one sense. So non-devotees, even if they possess divine qualities, those divine qualities are slowly getting transformed into demoniac qualities. Unless they perform bhakti, then bhakti will make all the demoniac qualities into divine qualities and maintain our divine qualities. If we chant, that's why Srila Prabhupada said, we must chant 16 rounds every day to be qualified as a human being. Because if we do not chant 16 rounds every day, our divine qualities are slowly getting transformed into demoniac qualities. By chanting 16 rounds every day, we are getting the protection and mercy of Krishna, that Krishna is transforming our demoniac qualities into divine qualities. Entonces, Prabhu está explicando y aclarando ese punto, que no es que la cualidad es buena de la persona no devota es demoníaca, pero gradualmente por la influencia del mundo material eso va a poder ir cambiando. Él está dando ejemplo de Hitler, como Hitler era una persona, un líder muy moral y siempre con buen conducto, pero con la influencia del mundo material fue así transformando y ustedes saben la historia. Entonces, por eso, Srila Prabhupada también dice que diariamente uno debe cantar mínimo 16 rondas para que uno puede seguir transformando sus cualidades demoníacas en divinas, si no, por la influencia, nuestra cualidades divinas va a ser atacada por la demoníaca. Ok, Prabhu, muchas gracias. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Muchas gracias por todo. Prabhu, thank you very much for everything. Gracias a todos para venir. Vamos a despedir a Prabhu con nuestro agradecimiento y nos vemos otro sábado a las 8 de la mañana. So next Saturday at 8 a.m. we will see you again to continue the chapter 16. Thank you so much for everything, Prabhu. Very wonderful class. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias, Prabhu. Jai, gracias. Thank you, Prabhu. Jai, Haribol. Thank you, Girish Prabhu, Nicolás Prabhu, para su servicio siempre. Haribol, nos vemos. Haribol.